Buenas tardes. A continuación, nos disponemos a presentar el parte médico relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, licenciada, por favor. Gracias, doctora. Este es el parte médico de este martes 11 de enero. Personal de salud de primera y segunda línea de atención de los hospitales públicos del estado recibió la vacuna de refuerzo contra el coronavirus en sus mismos nosocomios, mientras que el personal que atiende las áreas COVID de los hospitales privados se les aplicará la tercera dosis desde mañana miércoles 12 y jueves 13 de enero en el Hospital Militar Regional de Especialidad. Las vacunas de refuerzo que se aplican al personal de salud de los hospitales públicos y privados que atienden área COVID pertenecen a la farmacéutica AstraZeneca. El proceso de aplicación de vacunas contra el coronavirus para maestros y personal educativo activo de Yucatán de escuelas públicas y privadas registradas ante la SEP iniciará mañana miércoles 12 de enero. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría de Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 67 pacientes en hospitales públicos. 71.462 pacientes ya se recuperaron. No presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 90% del total de contagios registrados, que es 80.593. Hoy se detectaron 394 nuevos contagios de coronavirus, 121 en Mérida, 62 en Progreso, 45 en Valladolid, 29 en Tecash, 18 en Canacín, 15 en Tixcocop, 12 en Concal, 11 en Acanqué, 9 en Maxcanú, 8 en Ticul, 7 en Izamal, Tizimín y Umam, 5 en Cacalchen y Joctum, 4 en Motul, 3 en Tixpehual, 2 en Mocochá, 2 foráneos y 1 en Aquil, Baca, Bocobá, Buxots, Celestún, Chaxinquín, Chapap, Chichimilá, Jalachó, Jují, Junucmá, Ixil, Maní, Oxcutzcap, Peto, Zacalum, Seyé, Suquilá, Tecantó, Temozón, Tinum y Tzucacap. De los 80.593 casos positivos, 654 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 48.860 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte, 12.660, en la zona oriente, 12.009, en la zona centro, 4.810, en la zona sur, 7.529, en la zona poniente, 11.852. Lamentablemente, en este parte médico, informamos de un fallecimiento. Una mujer de 66 años de edad, sin comorbilidades, residía en Mérida. En total, son 6.500 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.603 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves, como ya se mencionó. 67 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan en color verde. Hasta aquí el reporte, doctora. Gracias, licenciada. Estaremos informando todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.